que es ser espiritual, la parte segunda. En el primer video habíamos dicho que el término espiritual en las Escrituras aparece recién en el Nuevo Testamento. Espiritual proviene de espíritu, y dijimos que tiene que ver con el Espíritu Santo y el espíritu humano. El salvo, por la sangre de Jesús, está habilitado para recibir al Espíritu Santo en su espíritu. El Espíritu Santo mora en su espíritu de manera permanente, y desde allí el Espíritu Santo quiere gobernar a toda la persona, su mente, sus emociones. Entonces el espiritual es alguien quien, permitiendo que el Espíritu Santo lo llene y lo controle y lo guíe, manifiesta las cualidades espirituales, el carácter, las cualidades y la conducta de Jesús. Y dijimos rápidamente en la primera parte que la característica principal del espiritual es que prioriza la relación con Dios. El cristianismo es una relación con Dios. Es verdad que el cristianismo nos salva del infierno, nos habilita a ir al cielo, pero lo principal lo más importante, el valor supremo de un espiritual es valorar a Dios, ni siquiera a la iglesia. La iglesia es importante, la obra de Dios es importante, su familia, su trabajo, pero no le saquen nada, sáquenle todo menos la relación con Dios, la intimidad con Dios. Y el espiritual es alguien que busca permanentemente la presencia de Dios. Dijimos que también la espiritualidad es una cuestión de carácter. Gálatas 5:20, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, tiene las cualidades de carácter de Cristo. Y también dijimos que la espiritualidad es una cuestión de conducta. Si uno es espiritual, tiene una correcta relación con Dios y manifiesta su carácter, va a cambiar la conducta, se va a empezar a corregir su carácter, su enojo, supera su enojo, su egoísmo, empieza a ser una persona ordenada, disciplinada. Bien. Ahora en esta segunda parte, de qué es ser espiritual, vamos a hablar de cosas más concretas. Por ejemplo, un test de espiritualidad. En primer lugar, el espiritual es humilde, porque Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios habita con el contrito, con el quebrantado de corazón. Entonces, como Él tiene una relación profunda con Dios, porque es quebrantado de corazón, está tan cerca de Dios, que es humilde, estima a los demás como superiores a sí mismo. No quiere llamar mucho la atención, el espiritual. No quiere se desvive por tener el ministerio exitoso, ser el que mejor predica, el que más discípulos tiene, el que más sabe. Puede ser que lo tenga, pero no importa eso, porque es humilde. Una segunda característica concreta de la espiritualidad, esta es fundamental. El espiritual acepta la corrección, acepta ser corregido. Esto es fundamental. Había un líder muy importante que escribió libros, viajaba por todos lados, una persona moral, bendijo a muchos. Uno decía, qué espiritual que es, porque cómo lo bendice el Señor, cómo lo usa, y era así. Hasta que un día alguien lo corrigió en algo malo que había hecho. No era algo grave, pero sí. Y ahí saltó un mal humor de este líder. Agredió verbalmente, sin malas palabras, pero dijo cosas muy fuertes, se enojó, perdió la paciencia, toda la paciencia, el amor, perdió todo. Como decimos nosotros, se le salió la cadena, se descontroló. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser un líder tan importante que ayuda a tantos, que moralmente tiene control sobre la parte sexual, es ordenado? Bueno, ahí se demostró que hay una beta carnal, porque no acepta la corrección. Ser corregido, aceptar ser corregido, es la principal característica práctica del espiritual. Que te corrijan, qué bien que me hace. Dicen que Jesús, más que Jesús, Abraham, les pongo un ejemplo de Jesús. Abraham, en Génesis 20, cuando él miente sobre su esposa ahí en Gerar, el rey de este lugar lo reprende porque dice, ¿por qué me dijiste
que era tu hermana y no tu esposa, porque casi la tomó por mujer. Un rey que no conoce a Dios, un rey pagano, lo reprende, lo corrige a Abraham, y Abraham no se defendió, lo aceptó. ¿Qué problema hay que me corrija cualquiera? No, pero yo como soy un líder reconocido y sé tanto de la Biblia, a mí no puede corregir nadie, o solamente un apóstol. No, a vos te puede corregir cualquiera, hasta un inconverso o un niño, porque somos humildes, porque somos espirituales. Entonces, el espiritual es alguien que se permite estar equivocado. Si vos que tenés que corregir a alguien y no lo reconoce, o se defiende, se justifica, o te contraataca y te agrede, ahí no hay espiritualidad. Otra característica del espiritual es que pasa por alto la ofensa. El carnal tiene la ofensa fácil. Se ofende de todo y por todo. Si vos estás ante un carnal, bien, tenés que cuidarte. ¿Qué decís? ¿Cómo lo mirás? ¿Qué haces? Porque enseguida cualquier cosa le ofende, se siente agredido, atacado y nos somete bajo un rigor. Tienes que estar cuidándote permanentemente. Jesús, el espiritual de los espirituales, no se ofendía. Jesús es Dios en la tierra. Y los judíos y los fariseos le dijeron que estaba loco. A Dios le dijeron que estaba loco. Eso no es nada. Le dijeron que estaba endemoniado. A Dios le dijeron que estaba endemoniado. ¿Y qué hizo Jesús? Ahora le voy a tirar un rayo, los voy a matar. ¿Cómo se atreven a decir eso de mí? Jesús pasó por alto la ofensa. Miren si tenía motivos Jesús para ofenderse. Pasa por alto la ofensa, porque Jesús es el espiritual de los espirituales. Dice Pablo en 2 Corintios que cuando no somos espirituales somos carnales, somos niños en Cristo. Hay hermanos de muchos años y maduros, tienen mucha edad en el Señor y edad cronológica, y se ofenden de nada o por todo. Y hay que estar cuidándose. Estás delante de un niño espiritual. El espiritual, otra característica, nunca deja su actitud de aprendiz. El espiritual sabe que siempre le falta algo. Pablo dice, yo todavía no llegué a ser como Cristo. Lo quiero ganar, quiero más. El espiritual sabe que aprende de todo y de todos. Aprende de los cristianos, aprende algo de los inconversos, aprende las circunstancias de la vida, porque él, como es humilde, siempre sabe que mientras esté en esta vida, algo tiene que modificar, algo va a tener que corregir. Siempre tiene esa actitud para aprender. Otra característica, el espiritual posee dominio propio. Dominio propio se entiende como aquel que es dueño de sí mismo, que dispone de su yo. Como dice Proverbios 16:32, que aquel que le pone rienda a su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Hubo grandes conquistadores en la historia que hicieron grandes imperios y lo perdieron todo por descontrol moral, emocional, por perversiones. Le gustaban mucho los placeres. El espiritual tiene dominio propio, domina su mente, domina sus emociones. El carnal es alguien inestable emocionalmente. De repente le hace algo bien y está allá arriba, y a los minutos le pasa algo malo y está allá abajo. Está en una sinusoide, sube y baja, es inestable emocionalmente, como era Pedro. De repente Pedro estaba en la cima y después estaba allá abajo de todo. El espiritual tiene una estabilidad emocional. No los marean los éxitos y tampoco los destruyen los fracasos. Tiene dominio propio. Y el dominio propio, repetimos, se manifiesta más en el control de las emociones. Tiene emociones, pero no es esclavo de ellas. Y en la conducta. Otra característica del espiritual es que puede perdonar, no tiene rencor, porque como está cerca de Dios y él es humilde y entiende, como está cerca de Dios, entiende los terribles pecados que Dios le perdonó, él dice, ¿cómo no voy a perdonar a este otro hermano? Si Cristo a mí me perdonó mucho más. Entonces, el espiritual es alguien que sabe perdonar, da el perdón, está dispuesto a perdonar,
porque él no quiere perder la presencia de Dios. Bien, espero que esto les haya interesado.